cuesta sumarme a la ficción. A la ficción. Bueno, uno siempre tiene dobles en la calle, ¿no? ¿Tú te has topado con uno? Y una sí, es muy snob lo que voy a contar, pero cuando estaba en el MoMA, entré a una sala y había alguien igual a mí, y nos dimos cuenta los dos, estábamos solo en una sala, entramos, estábamos vestidos igual, éramos lo mismo. ¿Y qué veían en el MoMA? Había uno, era como la sala Magritte, ¿cachai? Más Entonces, encima. fue notable, porque yo estaba como con un abrigo negro, un sombrero negro, y él también. Y nos dimos cuenta, éramos lo único en la sala, y nos dimos cuenta que éramos igual y nos dio vergüenza. Y salimos corriendo, onda, fue Salieron heavy. al mismo momento, Heavy. de la misma manera. Yo creo que grabado era una escena perfecta, ¿no? Chulísima, como Chulísima, de... chulísima. Podría ser Sí, de... podría ¿Cómo ser. se llama este weón de Tocopilla? Jodorowsky. Jodorowsky, total. Qué buen de ¿o no? Tocopilla. El judío que hace psicomagia. Es una descripción más cierta igual. Bueno, a mí me dicen que soy parecida a Violeta Castillo. Si vamos a subir, yo creo, una foto comparativa El punto es que a la página del cuando podcast nos para que la topamos- gente opine. Cuando nos topamos en mi hábitat, yo solo me di cuenta... ¿Tu hábitat porque es Chile? Mi hábitat es Chile y al lado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, de la universidad, De la universidad. una chauvinista, pero yo la miré mucho y ella no correspondió mi mirada, así que supongo que no es mi open Dani. Bueno, yo soy Nicolás Reed, creo. Yo soy Ivana Pirich. A Juntos veces. somos la comunidad de los iguales. En esta oportunidad no nos acompaña nuestra tercera patita, Miguel Ruiz, porque quién sabe. Pero en un rato más estaremos junto a Roberto Doveris, director de cine o cineasta, Ivana. Cineasta. Autor, diría uno, Autor, ¿no? sí, autor. Que a propósito de Fidox, se me ocurre adelantar que estará con su ópera prima, en largo, ¿no? Sí. En el Festival Internacional de Valdivia. Claro, de Participa. cine, por supuesto. De cine, por supuesto. O ¿de qué puede ser? No, Festival de voleibol de Valdivia. ya no me salió la talla, así que... Oye, pero a propósito del autor, es notable. Bueno, le contamos al público, ayer fuimos a ver la película de Joshua Oppenheimer, The Look of Silence, en Fidox. Y es notable porque el director, aparece en los créditos, es Joshua Oppenheimer y anónimo. Es notable el uso del anónimo, ¿no? Sí, y de hecho casi todos los roles aparecen como anónimos. Claro, la palabra anónimo encubre Sí. una identidad debajo. Y lo maravilloso es que además él, bueno, como suele ocurrir en los documentales más antiguos, digamos, siempre aparece el entrevistador. Claro. Entonces lo interpela el que está al otro lado de la pantalla y aparece su nombre. Bueno, pero esta, a diferencia de la película anterior, que es The Act of Killing, en esta aparece una especie como de personaje que es el hilo conductor, ¿no? Que es un hermano del asesinado por el régimen indonés. Claro. Indonesio, ¿no? Yo creo que es indonesio. No sé. Me lo pregunté, ¿vale? Bueno, pero ¿De para no Indonesia? aburrir al público es una buena película, deberían Creemos. ir, porque yo creo que trata de manera muy interesante la tensión entre lo que es el cine, ¿no? Claro. El cine como ficción. Claro, la dan nuevamente en el Cine Arte Alameda el domingo, para los que quieran y puedan ir. ¿Roberto? ¿Y qué pensáis tú, Roberto, de la distinción entre documental y ficción en los festivales? Más allá Como de que, categorías, más digamos. allá de lo que yo pienso, la realidad actual es que los festivales ya prácticamente no tienen la distinción. Entonces en las selecciones oficiales, Pero igual desde Fidox Cannes no hasta expone abajo, ficción, ¿no? Como, por ejemplo. bueno, porque es un festival De la vieja escuela, digamos. especializado, como así hay festivales de mujeres, por ejemplo. ¿Y qué opinas de eso? Me parece que está bien. Me ¿Sí? parece que está bien Pero- que haya festivales especializados. No comulgo con la distinción entre ficción y documental. Pero ¿y categoría, por tus géneros? Que haya un festival de western, un festival de terror. Es que responde a lógicas de mercado, en verdad. Porque los festivales, tanto los grandes como los chicos, y el que sea, en el fondo concentra un conjunto de mercancías. Y los que compran estas mercancías, si el mercado se las junta en un solo lugar, es más fácil ir a comprar y después... Claro, el público es cautivo. Y en el siempre. circuito hay festivales no comerciales, ¿crees tú, no? Hay festivales no comerciales. Que ahí pueden operar fuera de esas lógicas, quizás. Porque también tiene líneas editoriales, en verdad. Claro. Bueno, pero Pero- eso es más interesante porque expone pero es que- tesis. Que en el digamos. fondo la idea de un cineclub opera en esa lógica no mercantil. Claro, uno diría. también hay selección, pero no está categorizando. Pero igual como hay un consumo, y aunque no sea comercial, cultural,
Y cuando se junta un festival que no tiene índole comercial, igual tiene exactamente una línea editorial, Claro. y también reúne ciertas cosas que le interesa a cierto público. ¿Y cuál es la razón por la cual tú exhibes, es un poco naive la pregunta, pero ¿por qué exhibes tu ópera prima en un festival? O sea, ¿por qué quieres aparecer? ¿Por una Las cuestión plantas. comercial? Es por una cuestión comercial y también es por una cuestión de visibilidad. Las películas, cuando no pasan por festivales, no tienen ningún tipo de recorrido y visibilidad antes. Y si no están pensadas para el gran público, posiblemente no tengan ningún circuito at all. Claro. Nada. Hay otro tipo de películas, ponte tú El Bosque Caradima, que es una película que está como en un Comercial. lugar intermedio, pero que es comercial. O sea, yo Completamente. creo que la financiaron antes. O sea, me por refiero- supuesto, Claro. Alguien pagó para que se hiciera. obvio. Y que no pasó por ningún festival y Y llega llegó directamente a la directo sala. a las salas. Bueno, el club lo mismo. No, Pero el al club contrario, pasó- no, en el Berlín, club ¿no? estuvo Sí, en Berlín. En Berlín, toda Y en la Cannes razón. también, según yo, ¿no? No, Berlín, Berlín, y toda la razón. bueno, varios festivales En Berlín latinoamericanos ganó, también. pues, sí. Sí, pues en Berlín. Ujú. Claro. Qué tonto. Ah, y este año en Valdivia va a estar Miguel Gómez, Sí, brasilero. Tabú me gustó. Que estrenó en Cannes, de hecho. Sí. Yo vi la ¿Con qué película. película viene ahora él? Con la de Cannes. ¿Cómo O se sea, llama? estuvo en la ¿Cuál es? quincena de realizadores de Cannes. Ya. Se llama Las Mil y Una Noches. Ah, Y son A tres propósito de películas Cherezade. en realidad. Y duran, no sé, 1.000 6 millones de horas obvio. las tres juntas. ya. Y va a exponer las tres acá. Sí. Exponer me gusta. El tiempo. Más que exhibir. Pero es también un tema, el tiempo en los festivales, me imagino, ¿no? Uno no puede exponer una película de Belatar, o sea, tango, 7 horas, ¿no? Porque igual, o sea, en términos de consumo, hay películas inconsumibles, uno puede decir. Claro. ¿no? Sí. Bueno, igual para los fanáticos siempre existe la función de corrido. Claro. O sea, lo que pasó con Love de Invierno Gaspar Noé. también. O Nymphomaniac. O Nymphomaniac. O invierno. Muy Uf. bien. Uf, ¿qué onda ¿Cuál esa es tu opinión del película? maestro? Uy, Mira, yo fui a ver la película cuando se estrenó A padecerla. en el Cine Planet. El La día, un gran raja. lugar. el día que se La raja. estrenaba era el único día que la daban completa. Y yo había estado en Bafisi y no había podido ir porque tenía mucho trabajo que hacer. Entonces no la había visto. Que no es trabajo ver invierno. Claro. En verdad a mí sí me daría mucho trabajo. Padecimiento. No fui, en verdad fue... O sea, yo creo que el tipo de película que me mata, películas que he visto antes y que me gustaban. ¿Cómo cuál? ¿Qué te mató invierno? Por ejemplo, creo que después de ver Invierno no voy a como pasar ninguna, no se me va a pasar ninguna bala de películas que hablen sobre treintones con angustia. Es decir, Claro, todas ya las películas. saturaste como ese espacio, ya está llenado. Y por ejemplo, claro. ahora pienso en Cristian Jiménez, que es un director que me Ay, encanta. máximo, lo amamos. Y lo pienso desde Invierno y ya como que La también lata tiene de- un porcentaje de tienes lata. razón. ¿Cachai? Pero, por- Pero igual pone los énfasis en otro Bonsai. lado, Jiménez, por supuesto. Ah, Bonsai es más juvenil. Bonsai, totalmente, sí. Total. Bueno, la Oceanóptica Como es genial. 30, crisis creativa y existencial también. Pero por otro lado, Transición, igual, sí. las 6 horas de invierno me hicieron pasar por varios estados. Como ¿Te sentiste en invierno? en algún momento pensé como, hoy esta escena igual está bien lograda. O por ejemplo, Pablo Cerda está actuando increíble toda la película. Y Como el que- muso de Julieta igual. Sí, y igual si eres un actor, 6 horas para explayarte, encuentro que te favorecen. Pensé que todos los personajes, por ejemplo, habían actuado bien. Mira. Salvo este que es hijo de unos actores famosos y que Noguera. el chico de El Bosque Caradima, ¿cómo se llama? Aquí yo no vi. No, y el Bosque Caradima. Puta. Noguera, ¿no? ¿No es el más chico de los Noguera No. que es protagonista en Bonsai? No, porque él lo hace súper bien igual. En invierno no actúa él, no sé. actúa, bueno, en fin. Actúa Bueno, ¿Tú pero- crees que un actor eso te iba a actúa preguntar. bien? Porque en el fondo uno puede pensar que siempre Es una buena selección actuación del al director, final es una selección obvio. del director de poner esa escena, que salió bien, por además, así decirlo. Es que, igual, Hay es que casting es de cuando por te estoy medio. diciendo que son 6 horas, de verdad el actor puede hacer y deshacer, ¿cachai? Como, Claro, en pero 6 siempre, horas... Pero igual el espérate, director- siempre el actor actúa más que lo que aparece en pantalla. Sí. Siempre tiene la oportunidad de lucirse. Y en un porcentaje asqueroso más encima para el actor. O sea, actúa 100, aparece 10. Sí, Por eso, ¿cachai? y entonces Es siempre heavy. tiene la Ese 10 que oportunidad aparece. de mostrar su mejor cara. El punto es que el director es el que elige la escena, entonces yo creo que hay más maestría en la dirección.
el actor es como un objeto más, como la Sí, música. yo también comulgo con esa idea y de hecho a los directores, en verdad, a la mayoría por lo menos, Utiliría cara, dice, nos decía da Benjamin. mucha lata cuando el actor, por ejemplo, quiere saber sobre el pasado de su personaje Ya. o como quiere saber qué siente el personaje en ese Muy minuto. actor igual. Muy actor, sí. Esa weá de preparar el personaje es una weá que yo detesto. No es una weá Entrar que, en el es una weá que personaje. no existe además, como que viene del estructuralismo y en verdad es callampa. Pasado de moda, además. Sí, pero por ejemplo hace poco estuve en una charla de Isabel Huppert Ya. en que le preguntaban... Maravilloso, maravilloso. El weón afortunado Bueno, se pasó. no, fue maravilloso. Y espérate, con mi ídola Lucrecia Martel también. Tú Ah, eres ay, como qué- un hijo. La amo, en verdad. Es maravilloso. La voy a acosar de nuevo este año en Valdivia, porque de Oh, nuevo de va. nuevo. Viene nuevo. Entonces tengo Y que va a ver tu secuestrarla película, ¿no? para llevarla a mi Sí, función, po. exactamente. Obvio, lograrlo. Obvio. Voy a llegar a su hotel como Lucrecia, Encapuchado. buena onda, pero arriba de las manos. Claro. Bueno, por favor, ponle una bolsa en la cabeza. Por favor. Y un taxi esperándome abajo para Claro. llevarla Obvio. directo a la función. Oye, hagamos un salud. Estamos acá en Metales Pesados Visual. 316. Merced. 316. ¡Woo! Bien, Logrado. ganado. Buenísimo. Bueno, lo que les iba a decir es que Isabel Huppert cree que en verdad el actor no es un sentimiento, sino que es un estado, Por lo tanto, tiene que ver con el cuerpo y que básicamente lo que a ella le interesa es que el director le diga como de dónde tiene que moverse hasta dónde Y listo. y listo, claro. Ella Está bien, es pues, porque notable. concibe la actuación como una imagen. Sí, pero no está ni listo porque en verdad todas estas indicaciones son muy complejas. Claro, o sea, en el ¿Cachai? fondo, de hecho, el director está pensando todo eso que no está pensando el actor. Pues. Claro, Toda exacto. esa vida anterior del personaje, digamos. Claro, entonces ella dice que Pero para... ¿cómo tiene que aparecer si esa es la cuestión? Sí, pues. Mm. Ante En la ese- cámara. Bueno, la Isabel Huppert tiene en una revista, la Philosophie Magazine, que es como una típica revista francesa de filosofía, tiene un diálogo con Zizek. Ambos se entrevistan. ¿Ya? Y es Qué notable divertido. porque la Isabel Huppert tiene una posición bien marxista para comprender todo lo que hace. Ella es marxista. Y en el fondo cuando... Bueno, esta típica película, ¿de quién era? La ceremonia, ¿te acordás? Sí, De Chabrol. De Chabrol. Chabrol. Que Chabrol dijo, esta es la última película marxista. Ella confesó que lo dijo, o sea, él lo dijo porque se lo sugirió Isabel Huppert. Porque en el fondo está todo este rollo de la lucha de clases, digamos. No, es como increíble. la clase que se revela ante los otros. Increíble. No vio Borgman. Y Chabrol, además para pero- mí ese es siempre el ejemplo de pensar qué lata me dan las películas cuando los pobres son buenos. Notable. ¿Cachai? Como, Claro, qué claro. paja me da como, por favor, ponle un poquito de marxismo a esta weá. Por ejemplo, los 33, ponte tú. No la vi. Yo tampoco, pero... Uno no, puede hablar no, de... no es necesario no verlo. Obvio. Pero es notable que el malo de la película es la naturaleza, como las placas tectónicas. ¿Cachai? Se despersonaliza como este rol de buenos y malos. Ya no es el dueño, no es el presidente de Chile, no es el dueño de la mina, etcétera. Es la naturaleza la mala. Y los pobres, pobre Antonio Banderas, bueno, abajo de la mina. Sí. No sé, quería ¿Y las hacer- plantas marxistas? Buah. Las plantas yo creo que es feminista. Ah, mira. Oye, eso ¿Y sí. por qué se puede decir algo así? Volviendo a Zizek, él dice que, no sé, pues, Dogville es una película feminista, pero Solo porque la porque protagoniza la mujer, protagoniza digamos. mujer. ¿Solo por eso? O sea, asocia como la trilogía es. feminista. No, Ponte ¿sabes tú qué? de Yo, Lars von Trier. yo tengo una teoría de por qué él podría decir eso, porque yo también Dale. lo he pensado mucho sobre Dogville. O sea, él hace la relación Dogville, Dancer in the Dark Ujú. y Breaking the Waves, que son como la... Mira, ¿Qué crees tú? Pensando... ¿Cómo se ve una película feminista? Esa es la pregunta. No, yo creo que no es feminista por Nicole Kidman, sino que es feminista por el arco dramático que tiene el personaje masculino. A ver. O sea, la figura de ¿El este filósofo moral, personaje, Tom? el filósofo moral, efectivamente, romántico, con una relación de admiración hacia la mujer, que finalmente se desbarata en que también una relación de dominación. Y eso es como completamente feminista. ¿No lo encuentran? Pero igual la Grace es el personaje, ¿no? Sí, Grace. Al final es rescatada por el papá, Un digamos. hombre, sí. O sea, por la figura paterna, claro, y los psicoanalistas van a decir algo. Es que yo sí digo que ella no es feminista. Yo creo que Ya. desde No, el la punto de película. vista... Pero la película, claro, ¿qué diría uno? la articulación de ese personaje es completamente feminista. O sea... Y si lo- vamos lo a dejan Dancer en in el the piso. Dark, la Bjork no es. O sea, sería raro pensar Dancer in the Dark como una película feminista. Sí, es raro. Cuando es la mujer la que recibe como el castigo universal de la pena. De hecho, es como de más muerte. bien como un eco anti-norteamericano, ¿o ¿no? Bueno, Lars von Trier se está jugando con eso. Sí. Le encanta. No, es heavy Dancing in the Dark.
Y Breaking the Ahorita Waves. La vi hace ¿En poco porque ¿En estoy haciendo serio? clases desde este semestre de cine contemporáneo 2. En verdad, ¿dónde? Dos porque es una continuación, Sí. no porque hay dos. Sí, no, 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 es porque es una continuación de cine contemporáneo 1. Bueno. ¿Y Que qué, no- y qué que- es lo en el que contemporáneo? yo era ayudante. ¿Cuál es el criterio para definir el cine contemporáneo que ustedes utilizan o que tú utilizas? Es que hay criterios históricos que como que simplifican la paja, Ya. pero en el fondo siempre son no exactos. Pero el criterio histórico es mayo del 68. ¿no? Ya, Ah, de ahí en adelante. está bueno. Es que desde mayo del 68 hasta que aparece Jim Jarmusch en el 84, están los 70 que en el fondo tienen una relación súper ambivalente con el cine moderno que es previo y con el cine contemporáneo que es desde el 80 en ya. adelante. Pero igual uno puede decir que en el 70 habían películas contemporáneas, por ejemplo. O también podría decir que hay películas modernas. Es bonito pensar eso de las categorizaciones históricas como prácticas. Porque igual, claro, hay películas antiguas hoy. No puede decir, no sé, una película como Batman, una película que se pudo haber hecho en los 30. Sin toda la Claro. Los efectos paja mamá, especiales. pero es la misma historia. Digamos. Yo como no tengo ningún tipo de empatía con el historicismo, en verdad no lo pienso. Porque me da lo mismo cuando terminó algo y empezó lo otro. De hecho, como que el cine moderno, de hecho, cuando yo lo enseño a los alumnos, como que lo primero que les digo, yo sé que obviamente no lo entienden al principio, pero lo primero que digo es como esto es una categoría que es diacrónica y sincrónica al mismo tiempo. ¿Cachai? O sea, hay autores como Adrian Martin hace que es el cine moderno, que piensa autores actuales Sí, como parte del como cine moderno, modernos. ¿cachai? Entonces igual es una categoría súper amplia. Que además, claro, también está la dificultad de pensar el autor. Igual hay autores que varían mucho en cuanto a su propio tiempo. No sé, Claro. el Galende, a nuestro amigo Federico Galende, que le mandamos saludos, tiene una pequeña obsesión con Aki Kaurismäki, por ejemplo. Que Le fascina. Kaurismäki tiene por lo menos dos momentos. Un momento marxista, dice como los críticos, que es cuando hace películas sobre el proletariado, etcétera. Tiene toda esta trilogía del proletariado. Y después uno mucho más, no sé, musical, cuando hace Leningrad Cowboys. Bueno, lo mismo dicen de Belatar, Y se hace amigo de Jarmusch. Claro, Belatar también que tiene. tiene hay dos Belatar. ¿Qué hace, Claro. ¿qué hace uno comunista, con esos el comunista autores? Es que igual el Comunista. autor en teoría como que murió La muerte. en los 70, ponte tú. No, pero digo como No, pero a mí en me el gusta sentido... mirarlos como una autoría. O sea, para mí Lars von Trier es un autor desde su primera película hasta ahora. Me parece que hay coherencia. Uno puede leer ok. un proyecto, digamos. Claro, hay ok. un proyecto. El esa es la proyecto weá, el von Trier, proyecto. no sé. Y por eso es correcto decir no hay dos Belatar, sino que el Belatar de esta, ese es el autor. Claro. Ah, ok. A mí me gusta usar la palabra autor porque da la sensación de que la película es un artilugio al final, como un artefacto que se puede leer y que hay como estrategia y alguien las puso ahí. Sí. Sí, eso. Pero Claro, igual, pero por es ejemplo, con la bonito- política de los autores en particular, esto como de que es preferible una película mala de un autor que una película buena de alguien que no es un autor, que lo dijo Truffaut, por Sí. ejemplo. Es, Yo es no peludo, milito. es difícil Yo sí. pensar eso también. Porque una película buena ya tiene un autor, por así decirlo. Claro, y además es problemático como situar la unidad separada como del proyecto, porque eso implica que la Sí, po. película es... Claro. O sea, porque cuando uno habla de autoría también está leyendo la relación entre películas. Ujú. Y entonces en el fondo la unidad se diluye en ese proyecto. Es la pregunta por el átomo del cine. ¿Cuál es Claro. la forma más básica de cine? Ahora, La sí, yo estoy de película. acuerdo que ponte tú, Héctor Soto no hace crítica. Lo que hace es ser un cinéfilo que sitúa como cronológicamente un orden en las películas. O sea, Claro, un historiador. Yo detesto Historiógrafo, cuando dice incluso. como Claro. y lee la película solo con datos de películas anteriores. Ujú. Y eso no es leer un autor, Claro, totalmente. sino no. que es excluir en el análisis. Es decir, Claro. tú que no sabes No que viste este esto, weón date hizo cuenta. tal cosa antes, no puedes leer la película. Eso hace clausurar. Bueno, Pero, ¿qué Barthes distinto es? hace todo lo contrario. Po. Barthes dice en el fondo como que el autor es un efecto del texto. Claro. Entonces, desde ahí en adelante, en el fondo el autor que nosotros suponemos es un
efecto de Claro, su vale película. hongo si lo Es que violaron cuando es chico eso, al director. claro, eso importa va- una Si raja. quiso hacer cierta weá, Da lo mismo, no. está Y ahí, cuando, es Roberto, público. Ahí. y cuando Roberto Doris me habla de las plantas, yo lo voy a considerar como una lectura más de la película, no Claro, es definitiva. efectivo. Que es el punto, asociar la persona del autor con la autoría es el problema. Por eso a mí me empelotaba cuando salió de nuevo, porque es una polémica que lleva, no sé, 40 años, de esta verdad que Woody Allen como que violó a su hija adoptiva. Sí, sí. Y todo el mundo empezó a decir como poco menos que no voy a ver más sus películas, qué decepción. No, weón, date cuenta Y lo de Polanski también, vale, que bueno, va Polanski, de la misma lo línea. mismo, exactamente. O sea, vale hongo. esa ¿Vieron Venus in Fur? Sí, yo la vi hace tiempo igual. Ah, Que la está acá en el descargaste. biógrafo. Sí. Sí. O sea, me asombró que el biógrafo la estrenara recién. Como que Sí, igual son es como vieja, 3 ¿no? o 2 años. 3 años por lo de menos, demora, yo creo. sí. Sí. Bueno, eso muestra algo. Pero a de mí no, nuestra- Polanski no, ya no, Pues me, también es no me hace feminista, nada. ¿no ¿no? encuentran? ¿Tú Como crees? una lectura feminista de la... Pero de es que la- una o sea, esas yo no La Que película en la creo un particular. poco como este uso del feminismo como algo medio burdo, como que si la mujer tiene el poder feminista, Ujú. no me gusta usar esa es como nomenclatura la, feminista, ok. ¿cómo se llama la minita que yo? que es como lo más obvio. Claire Denis, Kate Chapman. Ay, toma ya Claire ¿Por qué Denis. la odias? No, yo en verdad no la he visto. No, es que tuvimos he una visto mala experiencia. 3 películas, no sé. ¿Cuáles 3 viste? Esta Quiero saber última, exactamente. que está que Ah, vimos en Lisa el- Love. Sí, Ay, sí. guau. Ay, la qué amo. onda. La ¿Es verdad? amo, la amo. La amas, La ¿por amo. qué? chulísimo. Igual no encuentro que sea como muy de ella. Es una película como muy... como mucho menos sensorial que su cine. Como que yo encuentro que. A mí me gusta mucho Bot Habel, como... Ese es increíble, sí. Ah, ya bello, hablan en no sé cómo se, castellano. bello trabajo, es que no sé cómo se tradujo. Sí, Trabajo bello. Es Esa como es hermosa. puros hombres desnudos Seco. en un ejército, Puros milicos. en una colonia francesa, como Rarísimo. pasando el calor. Que además en trabaja pelota. este máster, el muso de Leos Carax. Ay, sí, Ay, me encanta. es verdad, trabaja él. Doctor ¿Cómo se Mer. llama? Doctor Mer. Doctor Mierda. La Bell. No. Pero espérate, ¿qué otra película viste de ella? Ya, en verdad no sé, yo lo hago solo para provocar. No, No, es que, Ni es que siquiera me ella es acuerdo sus nombres increíble, de ella las es películas. increíble. Ay, se me Yo olvidó, encuentro- Lesa Luz. Ella está dentro de mis favoritas. Sí, 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 lo sé. sabemos. Y Lesa Love Te me seguimos. gusta porque... Espérate, ¿cuál es la que más te gusta para verla hoy en la noche? Son dos. Me gusta Yo no tengo sueño. Ya. Yo no tengo, que es como de inmigrantes que trabajan mucho en Francia. Muy Claire Denis, Y en el fondo que como que están todos Marxista. que están todos cruzados por como hoteles, como no sé, muchos triángulos y también como una borradura un poco como del género hetero. Pero también no tan explícita. Es buena, es súper buena. Y la otra es como Vendredi Soir, que es Ya. como una experiencia sensorial. Les voy a contar como 3 líneas y es toda la película. Una mina que atrapada en un taco, está lloviendo, se sube un hombre. Cosmópolis. Iba a decir lo mismo. Cosmópolis. Eso, y es básicamente eso. Y es el mismo actor de Les Salud. Ya. ¿Cuál, el papá o el...? El ah, guachón. no, el guachón. Cosmópolis es Cronenberg. Cronenberg, ¿sí? ¿Por qué? O sea, se me había olvidado. Como que, a mí no me gusta mucho Cronenberg, pero Cosmópolis me gustó Ay, yo harto. estoy así como reviviendo todo mi amor por Cronenberg. ¿Verdad? Sí. Es que creo que es la última que hizo, que a pesar que es mala, Espérate, ahí acuerdas de están esa? hablando en código director, porque Sí, po. él puede efectivamente tener una película buena sin tener que uno decir, me gusta Cronenberg. No, me gusta todo el esta rato, película. es Claro. verdad. Porque estás como circunscrita en un... Pero es que también yo creo que uno tiene que, o sea, para emitir un juicio así, situar la película en un determinado contexto. Porque, o sea, ¿por qué te gustan? Ya a uno le puede gustar una película por punctum, diría el, ¿cómo se llama? Ajá. Marte, Marte, a sí. propósito. Pero, Ay, estamos como extrañando a mi hielo, ¿no? claro, que habla estamos de tomando los el autores, entonces- A Miguel lo retamos por siempre cita autores, cita autores, cita autores. Ay. Y no argumenta. Y no lo explica, ¿cachai? como dice. Ah, es Eso como- es muy Heidegger. Y se va. y listo, claro. Ay, esto es muy Añeta Kurtz. Sí. Nota. Te caché. Bueno, así con el cine. Sí, pues, pero Cronenberg me gusta. A mí el que me Mucho. gusta mucho es Bruno Dumont. Bueno, Ay, no he visto esta serie. bueno, pero iba a decir otra cosa. El Cronenberg, serio? ¿te acordáis que escribió una novela? Sí. Y en el fondo empezó a escribir novela. El buen dijo que no iba a hacer más películas. Ah, ¿pero cuándo fue eso? Hace 2 años, hace un año. Antes Y Hizo se un mintió. Map to the Hizo una Stars. película al tiro. Hizo un una película al trailer tiro. A su libro. Del libro. Notable. Y ahí uno se preguntaría, la autoría, ¿qué pasa ahí? Como si un cineasta que hace cine, después escribe una novela,
uno lee la novela en Qué función lindo, de las me películas encanta. también, ¿no? Siempre he tenido el impulso de escribir las novelas de las plantas y de la película que quiero hacer ahora. Pero- También O un siento cómic, que ¿no? debería ser una Pero, novela. pero o un a mí me cómic. pareció mucho más interesante esto del tráiler. Es bueno, Porque sí. yo digo, o sea, ¿Cuál es su lenguaje, en el esa, fondo? Claro. claro, en esa pregunta del Nico, claro, a mí me parece que uno tiene que justificar en la escritura por qué razón las plantas se lee mejor como novela o se lee distinto que como película. O sea, tú le hiciste película por algo. Claro, Porque quería a través de la imagen decir algo. que no se puede Que no decir se mediante puede la novela. decir, claro, Ah, es se que yo tiene no- que mostrar. Pero es que esa es la idea del mensaje igual. Por eso, y entonces Más o es menos. súper interesante que una novela que uno tendría a decir, o sea, se tiene que leer, digamos, es escritura pura en el sentido estricto de la palabra, se adelanta, se anticipa en un tráiler, que es imagen. Y Claro, entonces ¿quién está dice que- contando ese tráiler? Igual, claro, eso que parece que es parte de... Tengo dos cosas que decir. Por Claro. favor. El micrófono es tuyo. Que mi lado posmoderno, como que yo siento que la escritura y el hacer cine es escritura Sí, igual. es escritura. De verdad, no lo siento en Sí. ningún momento Yo creo que como estamos, una sí. fisura entre las dos Por cosas. eso precisé como escritura en sentido estricto, Sí, obvio, sí, sí. o sea, como material. Obvio que el cine es escritura, yo no tengo que se esas lee, textos, etcétera, obvio. todo eso. Claro, claro. El punto es que uno tiene, o sea, en el fondo hace cine por algo. Porque ese dispositivo, soporte, como quieran llamarlo, le da sentido a eso que tú quieres mostrar. Y de hecho, como que si nos ponemos desde tu perspectiva, yo creo que las adaptaciones de libro a cine son Ah, sí, el no. 100% de los casos como... Una falla. Una falla. O sea, recurrir a un plot, ¿cachai? Yo Recurrir creo- a un plot y a cosas que ocurren. Yo creo que nuestro Porque la- preferido... Yo creo que ahí ¿cachai? se malentiende el cine. O sea, cuando empiezan a tratar de hacer ese vínculo y decir como, no, el libro es mucho mejor que la película, Eso. o la película es no entender como la particularidad del cine. Yo sobre creo que, todo. o sea, creemos, lo hemos conversado con la Ivana, pero el que mejor soluciona eso sin duda es Michael Haneke con El Castillo de Kafka. Ah, claro. Se llama así. Increíble. Que eso es notable. O sea, yo porque creo que la película tematiza justamente ese eso. problema, porque Claro. El Castillo de Kafka es un libro Cortito. extraño porque Kafka no lo Ese terminó. cortito, terminó. chiquitito. Y no lo Sí, po, terminó. y no lo Sale terminó. como o sea, no sé si De sale hecho, continuará, pero... Sí, pero como aquí el último capítulo dice último capítulo. Es que no me acuerdo porque lo leí en el colegio. Es que en mi colegio, que es una cosa muy rara, El Instituto Nacional. nuestro profesor jefe, en verdad no era profesor, sino que era doctor en literatura. No te Maestro. creo. Entonces se pasaba por la al igual que todos los otros profesores. Pero por otras Filo, razones, quizás. claro, filo lo que se supone que hay que enseñar y nos hizo como un monográfico de Kafka todo Que el era como año. su tesis doctoral. Sí, ¿no? obvio, Sí, obvio. Solo un doctor puede hacer esa hueá. Obvio. Exacto. Embrutecer a los estudiantes. weón, con su Obsesionado con su tesis, obvio. Exacto, y ahí lo leí. Y a ver, me acuerdo que era chiquitito. Sí, pues. Y no terminado, eso es lo notable, porque Claro. Haneke no termina la película. Y pone, La deja abierta en el fondo. Qué lindo. pero abruptamente, y lo pone, lo escribe. Sí. Dice el libro. Claro, ese nunca- quizás puede ser un problema, pero... Bueno, después hizo la de Jelinek. Sí, pues. Claro, la Que profesora de es piano es mi hermoso. película preferida. Es que increíble. Ese Es final. demasiado bien. Yo creo demasiado, que en mi demasiado top bien. 2 está Breaking the Waves y La Pianista. Ay, en el mío también. ¿Verdad? Ay, somos iguales. Salud por eso. Salud. Necesitamos mucha champaña. Espumante, espumante. ¿Cuál es la diferencia? Todavía no la entiendo bien. Champaña es una marca. Y Como cuando uno espumante, dice frigider. Frigidero, toalla Nova claro. o Gillette. Así hay tantos casos de Ay, emprendedores lo exitosos. otro que quería decir con respecto a ese tráiler que tuviste es que parece que en las novelas se está usando. En verdad, como... Sí. Como el uso de Por las redes ejemplo, sociales, de igual. la Paula y la Vaca hace poco que Ya. publicó El poemario. Quemado. ¿Cómo se llama? Ah, no, por la novela. No, ¿cómo se llama? Quemado a lo Bonzo. No No, tengo a lo idea. Bonzo. A lo Bonzo. Alonso se llama así. Sí. Y nada, pues hizo un tráiler. Es como, tiene como un tráiler como de película, pero lo ¿cachai? pero lo que me molesta, o sea, salvo que el tráiler sea... Uno debe entenderlo como parte de la obra también. Claro, pero el punto es que como que creo que nadie lo ha teorizado lo suficiente. Es decir, ¿por qué entonces la necesidad de escribir algo que puedes mostrar? O al revés. ¿Y Ay, la- pero hay las un plantas ejemplo tienen maravilloso. tráiler? Espérate, hay un ejemplo maravilloso. En la película El Amante, basada en el libro El Amante de Marguerite Yourcenar. ¿Ya? No, No, de no, ahí está la Marguerite Duras. película. De Marguerite Duras. Está el libro. Después está la película y después Duras hace otro libro que se llama El Amante de la China del Norte. Ah, Y el ¿no cachai tercer esa libro relación?
empieza así. Es un libro, es una película, es de noche. Entonces Mira. todo el tiempo está como narrando en 3 niveles. A veces describe como de una forma súper obsesiva las imágenes de la película, Ah, mira, es notable. medias como desligadas de la narración. Ay, A veces se quiero mete... comprarlo ahora. Veamos, obvio. No, es que el libro es increíble, porque además tiene esta weá media Leámoslo. como prosa poética, porque es como párrafos separados, ¿cachai? Ah, Es una bacán. película, es un... Ah, o sea, es súper visual. es súper visual también. Ay, qué interesante. Y ella obviamente se lo está preguntando, ¿cachai? Como hay un libro, hay una película, ¿qué podría motivar escribir un tercer libro basado en las dos cosas, ¿cachai? ¿Sabes qué? El Miguel Ruiz, que está ausente, tiene una tesis a propósito de la cinematograficidad de la escritura en tanto escritura. A propósito de Huidobro. Huidobro tiene Ajá. el Cagliostro, y en el fondo Huidobro se plantea el problema de cómo escribir una novela cinematográficamente. Yo creo que lo resuelve de manera bien torpe, porque lo que hace es mostrar visualmente en la página escrita impresa una imagen. Entonces, Bueno, que es lo típico, lo que, que una especie de guión. Entonces, por ejemplo, hay un diálogo entre dos personas que una le pregunta recurrentemente a la otra cómo se llama tu maestro, y ella le responde, mi maestro se llama M, y le vuelve a preguntar cómo se llama tu maestro, mi maestro se llama E, cómo se llama tu maestro, mi maestro se llama F. Entonces, cuando uno lee la página, se arma la palabra Mefisto, por ejemplo. Ah, ok. Pero cuando uno ve la página. Pero yo creo que pensar una novela cinematográficamente como aquello que solamente mirando la página Bueno, dígame el tip un tiene poquito, mucho ¿no? sentido. Pero son soluciones medias baratas, yo creo. Yo creo que, claro, cuando Rancière, por ejemplo, habla del cine, o sea, las novelas cinematográficas, se está refiriendo a otra cosa, ¿no? Que hay un modo de presentar las imágenes que es cinematográfico, que tiene que ver con el montaje, Y la distancia, po. con la distancia, bueno, Y lo la distancia del psicológico cine. también, ¿no? Que hay algo, claro, que no puede mostrar la literatura, que sí puede mostrar el cine, y al revés también. Claro. La literatura te puede contar sin ni siquiera introducirnos qué está pasando por la cabeza de un personaje. De hecho, Y eso por el cine eso nunca lo va a yo hacer. creo que Haneke es notable cuando termina La pianista y termina Jelinek, su novela La pianista. Es notable porque, bueno, spoilers para que no la han visto, pero La pianista termina con ella clavándose un cuchillo en el corazón Ajá. y se va caminando a su casa. Sí. Y eso es lo que uno ve como espectador de cine. Pero cuando uno lee la novela, dice, y se clava el cuchillo en el corazón y se va pensando, sin saber qué hacer, si acaso lo amaba o no lo amaba. Como que la novela, obvio, logra entrar en esa mentalidad que no puede entrar el cine. Claro. O La puede, escritura pero- es menos performática, además. Claro. Claro, pero en hay un algo. sentido hay- como hay- del hecho. Pero a El mí me cine pasa muestra que hay algo. una ganancia en el mostrar ese puro gesto. Sí, yo también Porque creo. es puro gesto. O sea, uno no tiene que verbalizar. Sí, es una Bastante. ganancia como No es de la necesario. ambigüedad de lo real. Sí. Muy basana esto. La ambigüedad de lo real. Hagamos un listado con la cantidad de autores que hemos citado. La cagó, la cagó. Nos pasamos. Nos Pero es que el cine yo encuentro que es demasiado intelectualizable. Es heavy. Sí, obvio, es muy fácil. Heavy. No pasa con otras disciplinas, yo creo. No. El teatro no ha pasado eso. ¿no? No, es verdad. La literatura igual sí, pero es mucho más excluyente, porque ver una película es más fácil que leer un libro, yo creo. Ya, pero no te pongas Zizek. No, Voy a obvio que volver a no. citar. ¿Te acordáis la Martha Nussbaum que dice como a propósito de la justicia poética? Empieza a hablar de que puede encontrarse el concepto de justicia en las novelas, empieza a hablar de las novelas, etcétera. Y dice, bueno, voy a hablar de novelas porque yo leo más novelas en mi vida. Yo sé que el cine también puede hacerlo, pero no he visto películas, así que filo. Esos Pero criterios es como subjetivos valen hongo, como... Subcrítico. O sea. ¿Cacharon que esta mina argentina va a hacer una película? Ay, me encanta de- eso, esta mina argentina. Ah, ¿Cuál? Creo que es Lucía Puenzo. ¿Cuál? Ah, y la de Va- XXI, ¿o no? Que es la hija del Puenzo, historia oficial. Creo. ¿Ya? ¿Qué- Bueno, qué va a ser la adaptación de Barba Azul. Ah, ya. Yo vi la ópera. No me gusta la ópera, pero... Bueno. ¿Y por qué? ¿Pero por qué te llama la No, atención? porque es demasiado internacional, a eso voy. Como que, por ejemplo, Ocupó es como. y también como Alicia Hamlet. Cherson grabando como el ya. futuro en Europa, como que igual la adaptación Algo es un tenía poco el como futuro. de ¿Algo romper tenía el futuro? No, a mí no me ¿Sabes que yo creo que cautivó, Bolaño es pero- muy cinematografizable? Sí. Encuentro que era muy fácil. A mí, yo creo que Bolaño de alguna manera, o sea, dale si Bolaño lo hacía, pero piensa el cine cuando escribe, o sea, escribe muy cinematográficamente. totalmente. O sea, piensa en Una estrella distante, por ejemplo, encuentro, pero una película, eso. Se viene. Que alguien la haga. próximamente.
No, bueno, ahora con lo famoso que está, es como imposible pagar los derechos. A ver. Hay que robarlo. Hay De que hecho, robar. yo creo que en el futuro los compraron antes de que fuese muy famoso. Ahora estamos hip. Esa es una novelita Lumpen, ¿no? Sí. 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 Y de hecho, Y parte lo del hice. apuro por hacer luego la película era porque esos derechos iban a iban a- vencer mira. y después iban a tener que pagar como una millonada de plata por esos mismos derechos. Sí, yo no me acuerdo tanto del futuro, pero recuerdo que había como algo en las traducciones que no me había gustado. O en los subtítulos. Es que igual era algo raro porque es un libro escrito originalmente en español que ocurre en Italia Sí, pues. y la película, para ser verosímil, está hablada en italiano, ¿cachai? Sí, De hecho, es notable que la película se llama Il Futuro, incluso en castellano. sí. Sí. No sabía. Sí, yo Mateo, me que- leí la novela antes de la película y me llamó la atención no hipertextualidad, pero lo al pie de la letra que siguieron Sí, ¿no? en términos de guión. No, yo encuentro que le sacó Hicieron como... casi textual. Y que, le sacó, que está bueno, yo creo, como- como todo el jugo a lo cinematográfico que ya estaba en el libro, pero de cierta forma igual dialoga con el cine en otros niveles que lo podría haber hecho la novela. Sí. A lo que te iba a contar, la Lucrecia Martel tuvo y abandonó el proyecto de hacer Eternauta. El Eternauta, que es un cómic. ¿A ti te gusta el cómic Me igual? encanta el cómic. Las plantas igual tienen una relación con el cómic, ¿no? Sí, es que lo que pasa con las plantas es que así como uno se inspira en gente real para escribir personajes, el cómic, las plantas que está dentro de la película está Ya entiendo inspirado... por qué me agradeces. Te inspiraste en mí para hacer un personaje en tu película. Es que salimos con el Nico en los agradecimientos de las plantas, así que vayan a verlo. Estamos chochísimos. Dale. Pero si tuvieron que mamarse una versión de 2 horas y media. Ay, Mamarnos, maravilloso. pues se nos Fue pasó maravilloso. rapidísimo. ¿En verdad duró tan? Ya me Duró A mí como se me te hizo juro. corta, te juro. Duraba 2 horas y media, ahora dura Y era como 1 hora y media. Además ver a nuestro amigo Felipe Rivas masturbándose. Un placer. Eso todavía lo van a tener. No hay ningún Increíble. corte al respecto. Esa es la mejor escena, güey. No, imagínate, como eso obviamente después va a estar en una pantalla en una galería, como que ya me lo veo. Va a ser un Obvio. cuadro, Con el no sé qué. Obvio. Claro, va a verla en Vimeo y va a hacer la impresión de la Exacto. interfaz, obvio. Saludos a Felipe. Juan, obvio que un QR que llega. Que ría la va a estar película, online, obvio, ¿no? ¿no? Sí, obvio que sí. Obvio Ya, que pero sí. tú estabas contando. Que como Que uno el se cómic inspira que está en lo- dentro de la película está basado en los cómics de Alejandro Sanz. del músico. Salvador Sanz, perdón. Eso lo tienen que editar. Es un error Bueno, yo me grave. imaginé como el cantante escribiendo, como Obvio, dibujando. en dije, su lado mierda. B. Me cacha, yo quería poner como el listado de autores que citamos. Vamos a poner Zizek, Isabel Hooper, Alejandro Bazán, Alejandro Sanz, Porfa. Hegel. Juan tiene una canción muy buena y habla del verbo Alejandro Sanz. ¿El Yo creo que verbo? está subvalorado. Ah, mira, habría que revisarlo. Teología melománica. Claro. Ya está Y este basado en tipo eso. es argentino y tiene 3, al menos tiene, cuando yo lo conocí tenía 3 cómics que son increíbles, que se llama Ángela de la Muerte, Nocturno, Nocturno y... sale en la película, ¿o no? ¿No Es que ese sale que se físicamente porque Ah, nos de veras, permitió sí, no me acuerdo. cambiarle las portadas a sus cómics. Ah, qué master. ¿Cachai? Entonces, en el fondo igual está presente y tenía una escena en que lo mencionábamos, pero ya está cortada. Ah, sí, sí. yo la vi, sí recuerdo, ¿o no? Sí, la Sí, viste yo esa la escena. recuerdo. Y nada, Vimos pues, todas esas. me gusta mucho el cómic. De hecho, estoy leyendo cómics siempre. ¿Y qué? Háblame del cómic. Yo ¿Por no qué? sé, yo no tengo una relación muy estrecha con el cómic. Bueno, hay cómics, ponte tú, que se asemejan bastante a las potencialidades cinematográficas en el sentido de que son como que narran mucho con la imagen. O sea, además que yo igual leo como un cómic, un tipo de cómic muy específico, que es como de La Cúpula o de Glenant, que son 2 editoriales como muy específicas. Ay, qué bonitas son las editoriales. ¿Te gusta la línea editorial de ellas, digamos? O sea, y además que no me cuesta nada. Entrar a una librería de cómics, Claro. ¿cachai? Vais directo a donde están, porque además las librerías te los ordenan por Claro, editorial. por editorial. Están todos juntos y son todos de la misma Marvel, onda, es lo único que ¿cachai? conozco. Marvel. Claro, de esas weas como que leo poco igual. Igual tengo Pero un igual te par. gustan superhéroes a ti, ¿no? Sí, me encantan. Tengo la Pero sensación. no... O sea, no es el tipo de cómic que leo, ¿cachai? Por ¿Pero qué ejemplo, hay en el hace cómic? poco leí el cómic del cual está inspirado la vida de él. Ah, ya. Que se llama... Está en mi casa ahora, sí. Vamos a subir una foto. Blue is the El Blue is the warmest warmest color. color. Sí. Y está buenísimo. Y Ay, es qué raro, no me lo imagino en demasiado cómic. más triste que la película. Ah, el pelo azul igual, sí, ¿o no?
pero muy Sí, Porque se sí, seguía hay en cosas eso. que, o sea, de hecho, esto como de que todo se transforme como medio azul, en el cómic es evidente, ¿cachai? Obvio. Es blanco y Todo negro azul. con azul. Ah. Claro, de hecho, Claro, el cómic simplifica la película eso. hace otra cosa. Puede ser o no. Sí, totalmente. pero tú podéis pensar que o sea, pensáis que el cómic es más cinematográfico como plataforma que la literatura, por ejemplo. Porque igual tiene algo de visualidad que no tiene, evidentemente, la literatura. Es más, tiene la síntesis que no tiene la literatura. O sea, la literatura tendría que volver al haiku para llegar a ese nivel de magia. sincretismo que tiene como el cómic, ¿cachai? Que es como además hay cosas que, puta, que a veces es muy específico de cómic, pero en general el cómic siempre tiene que ver con la economía. Como que Claro. tratáis de contar lo más posible a veces con Con imágenes. Con dibujo. Pero a veces se dan el lujo, ponte tú, de poner toda una página con pequeños, como comillas, movimientos de cámara de un mismo plano. Y que, ¿cachai? Como que en el fondo también pueden manipular el tiempo. Claro, claro. Como que tienen ese poder también. Claro, porque están pensando el pasar la página como el momento, Ujú. como el mínimo de tiempo de lectura, quizá, ¿no? Claro. Pero también hay algo raro en la página del cómic porque es como un mosaico. Tampoco te, o Sí, sea, no es lineal. podéis mirarlo. O sea, no necesariamente es lineal. Como... Claro, Claro. pero O sea, o al piensa en este contrario. típico en Watchmen, el clásico número, no me acuerdo cuál es, pero que uno lo abre y está la cara de Rorschach, como Claro. en abierto, digamos. Sí. No, pero tiene que ver como con cuestiones, en verdad, muy de oficio, de cine. Como que se pueden replicar en el cómic y es divertido verlas Claro, me también, imagino un ¿cachai? guión. Si es que el cineasta usa un guión, como que eso podría ser un cómic eventualmente. Claro, de hecho, bueno, la mayoría de las películas pasa eso, ¿no? Creo. Como el Bueno, Salvo con hay Raúl gente que Ruiz. no, en verdad, pero bueno, Raúl Ruiz Bueno, pasó decía líneas, que- escribía como 3 páginas de guión y listo, como... claro. O tú podías hacer como un storyboard muy específico de las escenas que te interesan y de las que no. Chao. Sale ahí Las nomás, 3 pues, páginas claro. de Pasolini, ¿cachai? Claro. Bueno, los japos tienen una cosa interesante con el dibujo. Claro, lo que hablábamos sobre Akira era, ¿no? Sí. Que igual, o sea, volviendo como a la idea de la plataforma, no podría decir, hay algo que solo puede ser dicho en términos de dibujo. O sea, ¿por qué Akira no está actuada? Quizá hay una versión actuada, no sé, pero Porque Pero- no es con carne y hueso. que es notable. No sé si viste la de Congress, del Sí, Ari la vi. Folman. Muy Es buena. increíble, yo creo. Yo creo que es una de mis películas favoritas A mí también. de los Judío, últimos 2 sí. años. A mí también, yo creo que es... Sí, está a es otro nivel. increíble. Súper Y ahí se plantea, increíble. entre otras miles, Hay que esa bacán pregunta, que yo les creo. guste, es que te juro que cuando la vi dije, esta es la mejor película que he visto en los También, últimos yo 3 creo. años. Sí. Sí. Yo lo defiendo. El año pasado. Es también, o el antepasado. muy buena. Es muy buena. 2013 A es. pesar de que después derive como en esta ficción Yo creo que es necesario. 1984, Yo creo que ¿cachai? no puede ser de otra manera. Que además es como el dibujante de Pink Floyd. No me gustan esas referencias, pero... Sí, sí. Y que, Está bonito el dibujo, eso No, y digo, eso te como- puede sacar, además, como ya otra narración de como la dominación de las masas, chao. Claro. Pero en el fondo pega perfecto con la película y me gusta a pesar de que derive en esa Sí, narración. que Sí. a mí me gustan mucho las películas que problematizan su estatus de cine. Sí, y no, yo creo que increíble. esta lo hace, pero perfectamente. A la porque- perfección. No, y notaron como que ni siquiera es una película gringa. Sí, pues... O sea, habla de Hollywood. O sea, que la todo Robin el Wright rato. se ría de sí misma, riéndose de No, sí es misma, es increíble. notable. Notable. O sea, hay Reírse y animación. llorar de pasada. Como Que además un futuro posible igual. Como la idea súper del... posible. Porque claro, parte con toda esta idea del escaneo de la imagen de los actores, que luego es utilizada a destajo por la industria cinematográfica, pero eso deriva en que cualquier persona, y esto yo citando a otro autor, ya que estamos citando varios autores, la idea de comunismo que decía Badiou. Ah, mira. Badiou dice el comunismo va a ser aquella instancia en la cual cada uno de nosotros va a ser quien quiera ser y nadie te va a tratar de loco. Entonces, Guille. es ese Guille es como leyendo a Badiou, pero lo dijo Badiou originalmente. Y en el fondo uno piensa este mundo dibujado de Larry Folman en The Congress, en que la gente es Como una Jesús, Bjork, utopía. es Elvis y conviven todos, digamos. Es muy bonita esa película. Sí, sí, está muy buena. O sea, yo la encuentro súper poco bonita. La encuentro bien... Como, Es fuerte, weón. Es súper fuerte. Sí, sí, es que sí, habla es mucho de completa. nosotros como comunidad, yo creo. Sí. Y Yo creo del que se hace cine, la habla pregunta del del por- cine, cine pero es heavy. heavy. No, Sí. heavy.
encuentro que... O sea, la relación de uno con la imagen también mucho, como y con la propia imagen. Es No, interesante, heavy, tiene mil heavy. niveles. Sí. Vean, No, y lo hay que del... verla. Y como que también que repita ciertas escenas como... También. Por ejemplo, el niñito con el doctor, que primero Claro. la vemos como real, después la vemos como Dibujada. Como animada. animada, sí. Sí, no, es O sea, por eso estábamos hablando, como la idea de que algo debe ser dibujado. Yo veía de nuevo, la vi hace muy poco, cuando chico era muy fan, Evangelion, por supuesto, te gusta, ok. ¿no? Obvio que sí. Y Evangelion tiene una cuestión notable porque, bueno, sabemos que el equivalente para las teleseries como Sherezade acá, para los japos es el anime o el manga en términos de papel. Pero llegó un momento de los 25 capítulos que llevaba Evangelion, que ya la gente estaba pero fanática en el 96, 97, haber sido, que llegó el capítulo final y nadie entendió nada. Y hubo marchas para que hicieran otro final, porque la ¿Qué? gente no lo entendió. Porque es notable, o sea, el argumento... Hubo marchas. Sí, notable. Wow. El argumento central, uno de los tantos de Evangelion, es que hay un proyecto de unificación humana, ¿no? Entonces el proyecto es que toda la humanidad deje de ser personas por separado y se convierta en una masa única, ¿cachai? Entonces el final, el primer Tienen final, obsesión con eso los japos. el primer final lo que Sí, dice no encuentro. es bueno, En un sentido esta- terrible, pero... es brigio. Esta unificación se logra en el primer final. Y dicen, no podemos mostrar ese proceso, por lo tanto solo vamos a mostrar la conciencia de esa masa única. ¿Cachai? Y no se entiende mucho qué es, entonces la gente queda palo yo. El segundo final que hacen es Ah, que... lo hacen. Sí, pues, Producto hacen un segundo de- final y dicen, acá vamos a un final alternativo que no se logra la unificación. Entonces las personas siguen por separado y se puede mostrar una historia. Entonces es notable eso, como en un final se accede como a la interioridad humana y en el otro no se puede simplemente. O sea, en uno, básicamente lo que estáis tratando de decirnos es que es irrepresentable la comunidad. Esa es la idea. Claro. Y en el otro no hay comunidad posible. No hay comunidad. Pues. Y que brillo que eso haya sido producto de un reclamo Del mundo, espectador, además. ¿cachai? Notable lo encuentro. Yo creo que Evangelion es una de las Es grandes como, es creaciones como una humanas. marca del neoliberalismo radical, así en Oriente. Sí. Claro, tanto individualismo. Sí. Es que también yo creo que tiene que ver como con los relatos que tenemos sobre la imagen de la comunidad, como constructo y concepto. Porque pensando, por ejemplo, en Carlos Saavedra, que escribió este libro, que era en el fondo una crítica al nuevo cine chileno por ser individualista, por ejemplo. ¿Qué, Y significa, lo mismo que dice Héctor Soto. ¿Qué significa exactamente eso y qué es lo que tiene ¿Cómo puede no ser? ¿Qué es lo que tiene detrás esa crítica? Obviamente Porque que tiene puros detrás patricios una humanos, fe, claro. obviamente que tiene detrás una fe con que representar a la comunidad es posible, ¿cachai? O como un personaje colectivo, qué sé Claro, yo, ¿cachai? claro, una El jauría. pueblo, claro, como conceptos grandes, por Claro. así decirlo. Claro, la idea del Pato Guzmán en la talla de Chile, no sé. Claro, quiere puros patricios humanos. ¿Vieron La memoria del agua? Bueno, ahora ya No. casi no hay ser humano De- en las películas de Pato Guzmán. Es como Claro. agua, El botón de nácar. agua, un botón, el La cielo, La ¿cachai? estrella. Ah, ni siquiera comunidad. ¿Qué está eludiendo? ¿No? Sí, igual sí. Y por otra parte, el amigo Litín, solo hay individualidad, allende. Como ya. O sea, yo creo que Litín ya es como... Es un viejito. No, llévenlo al asilo, ¿no? Voy a decir algo Déntrenlo. demasiado mal, Déntrenlo. pero es como tan irrelevante que no conozco a nadie que haya visto la película. Yo tampoco vi Heavy, yo Allende, tampoco. weón. Es que nadie la vio porque Sí, ¿a quién le importa, Sí, cachai? pues, está O muy sea, desactualizado. Mal. Como esta gente que usa redes sociales y escribe con mayúsculas. Sí, ¿Cachai? sí. Desadaptado total. O sea, lo hace, de hecho. como- Claro. No, o sea, mal. No sé, es como... Pero es un problema en la comunidad, al menos como con las discusiones sobre como la valencia política del cine, generalmente tiende a caer como alrededor de esta supuesta posibilidad de representar lo colectivo. ¿Cachai? Es que ahí el problema es que pretende representar algo. Yo creo que ese es el problema en esa comprensión del cine. Totalmente. O sea, el cine no representa. Justamente lo que hace... Estoy completamente de Es acuerdo. producir, claro. claro, en el produce fondo, tiempo, produce... Uno, weón, uno tiene que conflicto, produce decir imagen. que el cine no tiene un referente en el mundo real. O sea, no está representando en ese sentido, ¿no? De hecho, Representa. hace poco me peleé mucho con un amigo porque fui a FIC Viña
Y Te fue muy bien. Sí. Felicitaciones. Estaba Salud en un por quiz. eso. Salud. Gracias. Sí, nos dieron todos los premios que necesitábamos para terminar la película, así que fue increíble. Work in progress, digámoslo para la gente que no sabe ese... Sí, es una sección como que no puede entrar el público, es como solo de industria y ahí van como los invitados internacionales y Que votan. te ponen las fichas en términos de casino, ¿no? Básicamente Yo esa sí, cuestión- eso es esa la sí. figura. Y también me parece que eso muestra puro déficit, porque no ven la tesis del director porque no puede mostrarse, no está mostrada en esas escenas. ¿En qué sentido? Porque una película está Que en no está proceso. terminada en el fondo. Ah, ¿Qué- no, qué pero es que mostraste? en verdad igual Está terminada mostráis igual. bastante igual. Ya. ¿Sí? Es que en el fondo tenéis que mostrar lo más posible y yo mostré Pero muestran todo. como mostré el todo. diamante Lo que vimos en nosotros. bruto. No, mostré el último corte, Ya. ¿cachai? Sí, muestran el diamante en bruto y los que a todos les encantó igual, como que también fue un momento súper satisfactorio para mí, Bacán. porque en los otros Work in Progress que fue en Buenos Aires y en Cannes, mostraba solo 15 y 20 minutos Oh, respectivamente. malísimo. O sea, ¿qué se Qué puede difícil, hacer? qué Sí. O sea, en verdad fue súper bueno, Hay que porque igual revisar el tenía tráiler buen igual. tenía buen feedback, a todos les encantaba igual, pero en el fondo, como director, tú sabís que no pudieron apreciar la obra, ¿cachai? Por eso te digo que es medio tramposo. Es En el como- fondo tenés que producir otra obra. Claro, Más pero- chica, más claro, corta. Pero en Viña lo bueno es que pude mostrar todo, entonces, en el fondo, Bacán. como Lo la avisa respuesta y era se portaron concreta, bien. ¿cachai? Claro, Sí. era sobre con la Exacto. carta de chavo. Ah, y en este festival me puse a pelear con un amigo hasta el punto como, recuérdame porque somos amigos. Está bien, eso así me gusta. weón. Cuestionar, Esa es la sí. cuestión importante, loco. Vimos una película que se llamaba El Patrón, Ya. que es argentina. Argentina. Sí. ¿cómo Sobre la se llama? carne. ¿Cómo se llama? Sebastián algo. Sí, 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 lo cacho. Y- No la he visto, pero sí lo cacho. Y me Quería verla. pasó que es una película como de guión, es una película de guión en que el guión es perfecto, ¿cachai? ¿Qué significa Actúa- eso, perdón? Sí, Es muy eso. concreto, como que tiene un punto como que plantea la Ah, historia. una narración, un relato. Pero no está en la imagen convencional. el valor, está en lo que narra, digamos. En la Sí. historia. Más que eso, es como podía identificar los elementos del guión que están puestos en juego. Pero el plot, así Les como- doy un ejemplo. A ver. Por ejemplo, el abogado que defendía a este carnicero que mató a su jefe, al patrón, tenía un bebé. Ya. Al igual que el defendido. Eso es un artilugio de guión, ¿cachai? Como Ya. no puede sino identificarse. Y Ya. si quiere hacer el trabajo de mostrar a ese personaje haciendo el esfuerzo por identificarse. Ya. Tú Solo con cachai. esos elementos Está ya en el puestos, guión, claro. de guión Entiendo. funciona, ¿cachai? Ya. Como la mano inicial, póker, no sé. Claro, cómo y se de llama en hecho, términos y de casino. hecho la escena es, están entrevistándose, el tipo le dice que tiene una hija, el plano siguiente es el anillo de casado del abogado. Ah, ¿Cachai? ya, explícito, entiendo. radical. Exacto. Pornográfico. Bueno, pero a mi amigo le gustó mucho porque en el fondo para él igual la película contaba una verdad, ¿cachai? ¿Es un amigo o un ex amigo? No, es un amigo porque en el fondo siempre tenemos estas discusiones. Es el director de Las Analfabetas. Ah, que es una película que yo no aprecio y tú sí. La Ivana tiene un texto sobre la alfabeto. Ah, mira, bueno, Que no publica. a mi amigo también le da mucha pena porque además la película fue increíble, ¿cachai? Fue un éxito. ¿Cómo se llama él? Moisés Sepúlveda. Moisés. Pero también hay muchos de nuestros amigos como que de verdad no comulgan con la película así radicalmente. Y él se siente, obviamente, porque uno quiere que tus amigos les guste la Obvio. película. Yo soy de los que defiende la película igual. Encuentro Si que... te iba a Analfabeta. preguntar, como en cuál bando estabas tú? Yo estoy en el bando de que no estoy enamorado de la película, pero en el rango de 1 a 100 y en el 60-70. Como Bien, de diciendo como ya. sí. O sea, no va a ser tu favorita, ¿Tienen pero... algo? Encuentro que Vale La Moore, reconoces como sí. lo hace increíble. Y además hay una cosa como de directores a director que obviamente no pasa ni por la crítica ni por el público, que es que admiro, ponte tú, cosas del tipo de que todos los ángulos dentro de la casa sean distintos. Ya, cosas Encuentro son como que hay una impresionantes. intelectualidad que es del quehacer, ¿cachai? Yo la encuentro demasiado teatral, la película. No, obvio. Mucho. O sea, yo encuentro que es teatro. Y no preguntarse eso puede ser un problema. Yo creo que la película, además, dado su temática, por así decirlo, es embrutecedora. Cuando la tesis es precisamente que todos somos analfabetos, Claro, o sea, pura igualación. rudo. Pero a mí me parece que los recursos cinematográficos son embrutecedores, te explican todo el rato. Bueno. En vez de mostrarte. Bueno, es que Moisés es alguien de guión, explica todo. Por eso, pero yo O sea, creo que además- es una contradicción vital con su tesis dicha en la película. Sí, Y totalmente. por eso no me gusta. Que no pasa Estoy con muy el... de acuerdo. ¿Cómo se llama esta película? Que me encanta, yo creo. En algún momento estuvo en mi top 10. Luz Silenciosa.
Ah, Es de- bonita, es ¿Cómo se llama? buena. ¿Carlos súper buena. Saura? No, Carlos No. Reigadas. Reigadas, Reigadas. sí. Ay, hace muy Que poco la vi encuentro Post notable. Tenebra Lux. ¿La vieron? La vimos, es rarísima, no sé. Ay, qué la si me encuentro gusta. odiamos. bacán. Como que, Que a no, mí me gusta demasiado Los yo Silenciosos. no sé si lo odiamos, yo no sé. No entendimos. Yo creo que es la primera película que no serio? entendemos. Era La rarísimo. encontré al principio muy buena, después como el diablo apareciendo, no sé. La cabeza cortada, lloviendo. Muy raro. ¿Cuál muy es la raro. cabeza cortada? Cuando se le cae la cabeza al proletario que está en el campo y empieza a llover, ¿te acordás? Sí, po. No me acuerdo esa parte. Como casi al final. no sé. Como ese realismo. Bueno, al mágico final se lo raro. echan Sí, al pues, patrón. como que le salía sangre. Sí, Es una película era- rarísima. Es rarísimo. Como No, que a mí son me miles de gustó películas en mucho. una. Eso No rara sé. como The Congress, que es una rareza que uno entiende por qué es rara. sino Claro, que- eso me pasó con esos posts. Que más cuando como van, que no, claro. no veo la tesis, eso me pasó. Ah. Quizás una Y además incomprensión estas mía. escenas de los niños jugando rugby y termina con eso. Raro, no sé. O el Hegel, Pero igual el había- salón el- Hegel. el- Pero el salón Hegel era heavy. Notable. Con Y la con- y abuela Duchamp era el otro, dando ¿no? como sobres. Sí, bueno. ¿Duchamp era el otro? Cha- no. Duchamp y Hegel eran O como sea, dos salones. Había uno que, bueno, la escena de los baños, Esa, sí. esa la encontré increíble. Esa Ay, es muy sí. buena, esa es muy buena. Pero hay como 8 películas en una. ¿o Sí, no? pero yo encuentro que está bien. O sea, Es un mosaico. solo la pude disfrutar. No, Pero yo la no encontré me muy cupo- distinta de Los Silenciosos, apunte tú. Muy. Sí, pero igual es un autor que estaba en búsqueda de cosas, ¿cachai? Eso me pasa, como que Entonces creo está que, bien. que quiso estar dentro de como la onda Claro. del momento, Totalmente. con su rareza. Pero me gustó mucho. La Pero iba a encontré decir bacán. algo tú antes. Ah, la pelea. Ah, la pelea. Bueno, lo que Terminemos la pasaba con pelea. el patrón es que el personaje de verdad era como bueno en todas sus facetas. Era como un chico de inmigrante del interior que llegaba a la ciudad con su esposa embarazada, entonces necesitaba mucho un empleo y el patrón era en el fondo una especie del narco pero de la carne, ¿cachai? Entonces ya. lo pone en una carnicería viviendo como en condiciones terribles y es muy malo con él, básicamente. Ya. Guión. Y la película termina con el joven matando al patrón. Una película marxista, diría Chabrol. Pero era marxista, yo encuentro, y de hecho recurrí a Chabrol para decir por qué esto no era ningún tipo de marxismo, ¿cachai? Sino todo lo contrario, como completamente alejada de lo real, ¿me entendí? Como nadie puede ser tan malo y tan bueno al mismo tiempo. Como el patrón era demasiado malo, no tenía ninguna pizca de bondad, Ya, ninguna. personaje Era- plano igual. Y todo lo que hacía era negativo. Y todo Ya. lo que hacía era como agregarle un poquito más al vaso que cuando se colmara iba a ser porque lo mataran, Ya. ¿cachai? Y Hola. muchas estrategias como de miserabilidad con respecto a la esposa del trabajador, al mismo, sus condiciones. No digo que no existan esas condiciones para los trabajadores, pero digo que no me interesa ver una película Que te la expliquen. que me las expliquen, ¿cachai? Bueno, eso Y pasa sin con los problematizar, analfabetos. ¿cachai? Es que es el punto, como el cine político, entre comillas, que trata de mostrar las condiciones de enajenación del proletario. Vale Lo hongo. hacen pésimo. Vale hongo. No. Bueno, igual la película ganó. A propósito. Obvio, eso habla Obvio. de nuestra crítica. Oye, Estado en la vamos crítica. cerrando. Demasiado Sí. entretenida la conversación. El Bueno, programa un más programa largo de heavy. 1 hora, perfecto. ¿O no? ¿Cuánto dura el Duramos programa? 45 minutos por lo general. Mierda. Pero nos Estás pasamos. excedido, Roberto. Yo voy a poner el listado de autores que citamos. ¿Pueden sacar la parte de Alejandro Sanz? No, esa es la que va a quedar. No, Roberto, esa es la pero mejor parte, probablemente. Bueno, muchas gracias, Roberto. Te queremos. De nada, yo también los quiero. Eres parte de la comunidad. Vean las plantas. Si es que Sí. están en Valdivia, el 9 de octubre a las 9 de la noche en la sala Aula Magna de la Universidad Austral. Anoten, Ah, anoten. ya ve las máquinas. no O podía márquenlo en ser de su otra programa manera. del Festival Ah, y de en la el Liga. cine, creo que Cinemundo, el sábado. Sí, vaya paradoja comercial, pero. Bueno, Chao, me voy a regar mi planta. eso puede sonar en mucho sentido, ¿no? Esto es Fue y será la comunidad de los iguales. Vamos a poder ocupar esa Salud. frasecita.